El día de nuestra boda mi esposo me abofeteó frente a toda la familia, acusándome de no haberle cedido mi silla a su madre. Exigió que me disculpara o me fuera. Sin dudarlo, me marché. Ahora, me llama desesperado. Ese día debía ser el más feliz de mi vida, uno que había soñado por años. El día de mi boda en Chicago debía estar lleno de amor y alegría, rodeada de familiares y amigos. En cambio, se convirtió en una pesadilla. La ceremonia fue hermosa, la música suave, las flores perfectamente dispuestas, y los invitados sonreían. Miraba a mi alrededor, emocionada, esperando comenzar mi nueva vida con Peter, mi esposo. Pero la noche cambió drásticamente cuando su madre, la señora Johnson, me abordó con una mirada severa. Scarlett, me dijo, con voz llena de desdén, necesitamos hablar. La seguí a un rincón apartado, esperando que fuera algo menor, pero su rostro estaba rojo de ira. Me acusó de ser irrespetuosa, de haberla avergonzado frente a todos. Me quedé perpleja. No había hecho nada malo, solo había sido educada. Traté de explicarme, pero no me dio oportunidad. Peter, que había estado conversando con los invitados, se acercó en ese momento. Su madre levantó la voz y me acusó de arruinar el día para todos. Antes de que pudiera defenderme, Peter, con el rostro torcido de ira, me acusó de haber humillado a su madre. Fue entonces cuando me abofeteó, frente a todos. El salón quedó en silencio, y sentí una mezcla de dolor físico y humillación. Las miradas incómodas de los invitados, las sonrisas satisfechas de su madre, todo se volvió una pesadilla. Peter gritó que era una vergüenza, que no podía creer haberse casado conmigo. Las lágrimas llenaban mis ojos. No pude más. Me disculpé del evento y salí del salón, buscando un lugar tranquilo donde procesar lo sucedido. Había soñado con este día como si fuera un cuento de hadas, pero lo que viví fue un cruel recordatorio de la realidad. El comportamiento de Peter y su madre no fue un arrebato momentáneo, sino una muestra de una dinámica tóxica que no había comprendido del todo. Esa noche, tomé una decisión, no sería víctima de su crueldad. Buscaría justicia y expondría la verdad, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. En las semanas posteriores, el dolor y la humillación seguían frescos, pero sabía que no podía permitir que la crueldad de Peter y su madre definiera mi vida. Contraté a un detective privado para reunir pruebas de los abusos emocionales y financieros que había soportado. A pesar de todo, sentí una nueva fuerza. Esa boda, que alguna vez fue símbolo de nuevos comienzos, se había convertido en un punto de inflexión. Que debe ser para ti, dijo, pero si estás dispuesta a trabajar conmigo, podemos llegar al fondo de todo esto. Asentí, sintiendo un rayo de esperanza. Haré lo que sea necesario, dije. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Con el detective Hayes a mi lado, comencé a grabar mis conversaciones con Peter y la señora Johnson. Era incómodo y estresante, pero sabía que era necesario. Escondí una pequeña grabadora en mi bolso, asegurándome de captar cada conversación que tenía con ellos. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de cuán manipuladores y abusivos eran. En los días que siguieron a la boda, mi vida parecía un torbellino de emociones intensas. Seguía atrapada en esa noche, en la humillación, en la bofetada que resonaba en mi mente una y otra vez. Peter intentó contactarme varias veces, con cada llamada y mensaje más desesperados que los anteriores, pero no tenía intención de hablar con él. Mi corazón estaba destrozado, pero mi determinación crecía día a día. Contratar al detective Robert Hayes fue el primer paso para recuperar el control de mi vida. Sabía que no bastaba con alejarme, era necesario exponer quiénes eran realmente Peter y su madre. Sentía una mezcla de miedo y empoderamiento al pensar en ello. Robert demostraba ser un hombre serio, extremadamente profesional, y su calma me ayudaba a mantener el enfoque en lo que había que hacer. ¿Ya has descubierto algo?, le pregunté ansiosa durante una de nuestras reuniones semanales en su pequeña oficina en el centro de la ciudad. Algunas cosas, sí, respondió Robert, organizando varios documentos en su escritorio. Pero aún estamos lejos de tener una imagen completa. Lo observaba manejar los papeles mientras mi corazón se aceleraba. No solo se trataba de la agresión en la boda, había mucho más en esa familia. Durante los meses que Peter y yo estuvimos juntos, nunca entendí completamente la relación entre él y su madre, pero ahora todo parecía tener sentido. Había algo oscuro detrás de ese control absoluto que la señora Johnson tenía sobre él, y estaba decidida a descubrir qué era. Las grabaciones que has conseguido son un buen comienzo, especialmente las conversaciones en las que Peter admite que su madre siempre tuvo razón sobre ti. Eso demuestra una manipulación constante y clara, continuó Robert. ¿Pero será suficiente?, pregunté con un nudo en la garganta. Por ahora es una base sólida, pero necesitamos algo más concreto. Estoy investigando las finanzas de Peter. Robert hizo una pausa, mirándome a los ojos. Puede que haya algo ahí que desconozcas. Tragué saliva. Había momentos durante nuestra relación en los que Peter se mostraba misteriosamente reservado respecto al dinero. Siempre insistía en que él se encargaría de todo, que yo no debía preocuparme. Ahora, mirando hacia atrás, parecía que me mantenía al margen de algo mucho más grande. ¿Crees que me estaba ocultando algo?, pregunté con la voz temblorosa. Es posible, respondió Robert pensativo. Estoy rastreando algunas transferencias sospechosas y grandes sumas de dinero que han sido enviadas a cuentas que no tienen sentido y hay una conexión directa con la señora Johnson. ¿Su madre?, pregunté incrédula.
Sí, no puedo dar detalles todavía, pero parece que están usando tu nombre para realizar ciertas transacciones financieras. Voy a necesitar más tiempo para armar el rompecabezas, pero ya puedo decirte que no es nada bueno. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Siempre supe que algo estaba mal, pero esto lo confirmaba. Peter y su madre estaban tramando algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y me estaban usando en el proceso. Sabía que había algo raro, pero no de esta magnitud. Murmuré, dijo Robert, inclinándose hacia adelante. Su expresión era suave pero seria. No te preocupes, vamos a sacar todo esto a la luz. No van a quedar impunes, pero necesito que sigas grabando todo. Cada conversación podría ser crucial. Asentí, aunque la sensación de inquietud crecía en mi interior. ¿Qué más podían estar ocultando hasta dónde había sido involucrada sin saberlo? Esa misma noche, después de otra llamada fallida de Peter, decidí tomar cartas en el asunto. Aún tenía la llave de la casa donde habíamos vivido juntos y, en una madrugada lluviosa, regresé para recoger algunas de mis pertenencias y, tal vez, más pistas. Sabía que no estaría en casa, ya que se había mudado con su madre, lo que me daba la oportunidad perfecta de explorar sin interrupciones. Al entrar en lo que solía ser nuestro hogar, un símbolo de nuestros sueños compartidos, todo se sintió extraño, casi opresivo. La oscuridad en las habitaciones vacías me envolvía, pero me obligué a seguir adelante. Me dirigí directamente al despacho de Peter, donde solía guardar sus documentos más importantes. Para mi sorpresa, el cajón que siempre estaba cerrado con llave ahora se abrió fácilmente. Dentro encontré una pila de papeles. Empecé a revisarlos rápidamente y lo que vi me dejó sin aliento. Había registros financieros, cuentas bancarias de las que nunca había oído hablar, lo peor, documentos a mi nombre, transacciones que habían sido hechas a mi nombre sin que yo tuviera la menor idea. Y entre los papeles, una carta de la señora Johnson dirigida a Peter decía, Scarlett nunca será digna de ti. Lo estamos haciendo por tu bien. Ella nunca se dará cuenta de lo que está pasando. Todo mi cuerpo temblaba. Habían estado planeando esto desde el principio. No solo era una cuestión de control emocional, también era una manipulación financiera premeditada. Con las manos temblorosas, tomé fotos de todos los documentos con mi celular y salí de la casa antes de que alguien pudiera verme. Sabía que eso era la prueba que Robert necesitaba, pero también que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por venir y yo tendría que enfrentarla con todas mis fuerzas. Al día siguiente, entregué las pruebas a Robert, quien me miró con una expresión de gravedad. Esto es mucho más profundo de lo que pensábamos, Scarlett, dijo tras un largo silencio. Peter y su madre podrían estar involucrados en fraudes mucho más graves. Esto va más allá de ti, estamos hablando de algo ilegal en múltiples niveles. Me recosté en la silla, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Sabía que esto sería una lucha difícil, pero ahora me sentía más preparada que nunca. Estoy lista para lo que venga, Robert. No voy a detenerme hasta que la verdad salga a la luz. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia personal se estaba transformando en algo mucho más grande. La verdad sobre Peter y su madre finalmente estaba saliendo a la superficie y no me detendría hasta que ambos enfrentaran las consecuencias. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que esta vez tenía el control. La bofetada que recibí el día de mi boda había sido el punto de inflexión. Pero ahora, con cada nuevo descubrimiento, estaba recuperando el poder, y nada, ni Peter ni su madre, iban a detenerme. Con las pruebas que encontré y las que Robert ya había recopilado, quedó claro que teníamos el control total de la situación. Peter y su madre estaban en una posición vulnerable y eso nos dio la oportunidad de revertir el juego a nuestro favor. Robert, siempre calculador y discreto, sugirió un enfoque más estratégico. Podemos exponer todo públicamente y arruinar sus vidas, como querías al principio, comenzó mientras revisaba las pruebas en su oficina. Pero existe otra alternativa, algo más lucrativo. Lo miré con curiosidad, sin entender del todo a dónde quería llegar. ¿Qué sugieres? Chantaje, dijo con la mayor calma del mundo. Ellos tienen mucho que perder, tanto en reputación como en términos financieros. En lugar de ir directamente a la prensa o a las autoridades, ahora podemos confrontarlos con lo que tenemos y exigir que nos entreguen todo su dinero legal. Si se niegan, entonces lo exponemos todo. La idea era arriesgada, pero sabía que Peter y su madre estaban desesperados. Con el apoyo de Robert, trazamos un plan y organizamos una reunión secreta en un lugar discreto, lejos de cualquier atención no deseada. El día del encuentro, fui acompañada de Robert y su abogado, listos para hacer nuestra propuesta. Peter estaba tenso, nervioso, mientras que su madre, la señora Johnson, mantenía su habitual frialdad, aunque sus ojos delataban su preocupación. Sabemos todo, dije, abriendo la carpeta con las pruebas y arrojándola sobre la mesa frente a ellos, sus fraudes, los esquemas financieros, las transferencias de dinero usando mi nombre. Podemos arruinar sus vidas ahora mismo, pero tenemos una oferta. La señora Johnson entrecerró los ojos, como si tratara de medir hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Peter con la voz tensa. Robert asumió la conversación. Todo su dinero legal, sus propiedades, sus bienes. A cambio, esto nunca saldrá a la luz. Ustedes transfieren todo a nosotros y desaparecen. Si se niegan, lo divulgamos todo a la prensa, y no habrá vuelta atrás. Una pausa pesada se instaló en la habitación mientras Peter y su madre se miraban.
podía ver la lucha interna en sus rostros. Sabía que estaban en una encrucijada. Finalmente, la señora Johnson se enderezó en su silla, con una expresión de desafío. Nunca aceptaremos esto, dijo con desdén. Ustedes no tienen idea de a quién se están enfrentando. Robert intercambió una mirada conmigo antes de responder. Tal vez no, pero hemos reunido suficiente evidencia para hacer su vida miserable. No hay nada que puedan hacer para detenernos. Piensen en lo que les estamos ofreciendo, añadí, tratando de mantener la calma. Si quieren evitar el escándalo, esto es lo mejor que pueden hacer. La tensión aumentó en la sala, el silencio era abrumador. Finalmente, Peter rompió el silencio. Está bien, dijo, con la voz quebrada, lo haremos. Pero tendrán que dejarme en paz después de esto. El triunfo se mezcló con un alivio abrumador. Habíamos ganado una batalla crucial, pero la guerra aún no había terminado. Ahora, tenía que asegurarme de que mi vida regresara a la normalidad, libre de las garras de Peter y su madre. Mientras salíamos del encuentro, Robert me dio una palmada en la espalda. Bien hecho, Scarlett. Esto es solo el comienzo de su caída. A medida que avanzaba hacia un nuevo capítulo, sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante. La bofetada de la boda podría haber sido el catalizador de mi sufrimiento, pero ahora, con el apoyo de Robert y mi propio coraje, estaba lista para recuperar mi vida, un paso a la vez.